El amanecer sobre el desierto no trajo calor ni esperanza para Mateo. Trajo un reflejo cruel de lo que había sido su vida y de lo que quedaba de ella. El sol emergía lentamente detrás de las colinas rojizas, iluminando un paisaje seco, agrietado, silencioso. Un territorio que parecía tan desolado como el corazón del hombre que lo cruzaba. Mateo caminaba arrastrando los pies con la ropa desgastada, la mirada hundida y la respiración irregular. No parecía un ranchero experimentado, fuerte y determinado como había sido durante casi toda su vida. Ahora era solo la sombra de un hombre. La muerte había pasado por él hace tiempo, solo que, curiosamente, lo había dejado seguir respirando. Todo empezó un año atrás, cuando un incendio arrasó con su rancho. Nadie supo cómo se inició. Unos decían que fue un rayo, otros murmuraban que fueron bandidos, y algunos aseguraban que el fuego parecía haber sido provocado con intención. Las llamas no solo consumieron su hogar, sus caballos, su ganado, sino también sus recuerdos, sus pertenencias y, lo más doloroso, a su familia. Su esposa y sus 2 pequeños quedaron atrapados. Mateo nunca logró llegar a tiempo para sacarlos. Aquel día quedó marcado en su memoria como un hierro candente que perforó su alma para siempre. Después vino la plaga. Lo poco que quedó vivo en el valle, cosechas, animales, agua, se contaminó con una enfermedad extraña que se extendió como un veneno silencioso. Los vecinos huyeron, y Mateo, sin familia, sin trabajo y sin esperanza, simplemente dejó de luchar. Vagó durante meses por las tierras desérticas, sobreviviendo a base de agua sucia y pequeños animales. Con el paso del tiempo, su cuerpo se volvió frágil, delgado, cada vez más vulnerable. Su mente empezó a fallar, confundiéndose entre sueños, fiebre y recuerdos dolorosos. No quería morir, pero tampoco sabía cómo seguir viviendo. La mañana de ese día, cuando el viento comenzó a levantar la arena, Mateo ya no tenía fuerzas para caminar. Intentó aferrarse a un tronco seco, pero sus manos resbalaron. Se desplomó sobre el suelo caliente, jadeando. La tormenta de arena se formó rápidamente en el horizonte, avanzando como un monstruo dorado. Sabía muy bien lo que significaba. En cuestión de minutos, sería enterrado por la arena, asfixiado, desorientado. La tormenta no perdonaba a nadie, y menos a un hombre debilitado como él. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La garganta le ardía, la vista se nublaba y sentía que cada latido era más débil que el anterior. Así termina, pensó. No con una bala, ni con una pelea, sino solo, olvidado, perdido en el desierto. La última imagen que vio antes de cerrar los ojos fue un remolino de polvo acercándose. Horas después, la oscuridad lo envolvió. No sabía si estaba soñando o si ya había muerto. Escuchó voces apagadas. No entendía las palabras, pero el tono parecía urgente. También sintió manos frías en su frente, movimiento alrededor de su cuerpo, un aroma a hierbas y humo. Todo era confuso. Cuando finalmente despertó, estaba acostado sobre una cama de pieles suaves. Una luz tenue entraba por una abertura de la tienda. Lo primero que percibió fue el olor a tierra, a plantas medicinales, a fuego lento. Intentó moverse, pero su cuerpo dolía como si hubiera sido atravesado por un rayo. La garganta seca le impedía hablar. «Está despierto», dijo una voz femenina, suave pero firme. Mateo giró ligeramente el rostro. Frente a él, de pie, había una mujer epechi. Su piel era de un tono bronce profundo, con ojos oscuros llenos de calma. Vestía una túnica de piel decorada con plumas y cuentas. Tenía el cabello recogido en trenzas largas. «Bebe», le dijo, mientras colocaba un cuenco cerca de sus labios. El agua le supo a vida misma. La mujer lo observaba con una expresión que Mateo no lograba descifrar. No era compasión exactamente. Parecía algo más complejo, algo que le generaba un nudo en el estómago. A su lado aparecieron 3 mujeres más, todas apaches, todas con características distintas pero igual de serias. La segunda tenía una mirada dura, como si hubiera visto demasiada muerte. La tercera era más joven, con una expresión tranquila pero marcada por tristeza. La cuarta tenía ojos cálidos que contrastaban con un gesto decidido. Mateo intentó hablar. «¿Quiénes son de ustedes?». La mujer de la mirada dura fue la primera en responder. «Somos las que te encontraron antes de que la tormenta te tragara». La más joven agregó: «Estabas casi muerto. Tus labios estaban morados, tu piel ardiendo por la fiebre». Mateo tragó saliva. «¿Por qué? ¿Me salvaron? No soy de su gente». «No soy». Nadie. Las 4 mujeres intercambiaron miradas. Era como si compartieran un pensamiento silencioso, uno que él no podía ver, pero sí sentir. El ambiente se volvió tenso. Finalmente, la mujer de los ojos cálidos habló: «Te salvamos porque los espíritus lo ordenaron». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Los espíritus?». La primera mujer asintió. «Soñamos con un hombre perdido en el desierto, un hombre que debía ser salvado». La joven añadió: «Cuando te vimos, supimos que eras tú». Mateo intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a quedarse recostado. Conforme las mujeres hablaban, él se dio cuenta de un detalle sorprendente.
Todas vestían símbolos similares, como si pertenecieran a un mismo clan. La mujer de las trenzas largas, la que primero lo atendió, dijo con calma: no solo somos del mismo clan, somos las 4 viudas de un guerrero caído. Mateo se quedó en silencio. Aquello era inesperado. ¿4 viudas? Sí, respondió la más seria. Nuestro esposo murió el año pasado. Fue un gran guerrero, y nosotras cargamos el luto, juntas. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Había escuchado historias sobre un guerrero epechi temido en toda la región. Un hombre que luchó contra bandas de invasores, cazadores de recompensas y soldados corruptos. ¿Él murió cómo?, preguntó. Las mujeres guardaron silencio. La tristeza en sus ojos era profunda. No hablaremos de eso ahora, dijo la líder suavemente. ¿Necesitas descansar? Mateo sabía que no debía presionar. Había aprendido, después de perder todo, que forzar respuestas solo traía dolor. Cerró los ojos, intentando procesar lo que estaba viviendo. ¿Por qué lo habían rescatado? ¿Por qué 4 viudas lo cuidaban como si su vida fuera importante? Él no era nada, solo un vagabundo, un sobreviviente accidental. Sin embargo, algo en la forma en que ellas lo miraban le decía que no era casualidad, que detrás de aquel acto había un propósito más grande, algo que él aún no comprendía. Durante los días siguientes, las mujeres se turnaron para cuidarlo. La más joven le aplicaba bálsamos en las heridas. La de mirada dura vigilaba el campamento por las noches. La de ojos cálidos le preparaba sopas y lo obligaba a comer. Y la de las trenzas largas le enseñaba palabras básicas en epechi, como si quisiera que él comprendiera algo más que solo gestos. Con el paso de las horas, Mateo empezó a recuperar fuerza. Pero también notó ciertos comportamientos extraños. A veces, las viudas hablaban entre ellas en voz baja cuando creían que él dormía. A veces lo observaban fijamente, como evaluándolo. A veces parecían debatir sobre algo que él no alcanzaba a oír. Una noche escuchó una frase que lo inquietó: si los espíritus lo eligieron, no podemos ignorarlo. Y otra más: el destino de todas nosotras cambió desde que lo trajimos aquí. Mateo entendió que había algo más profundo detrás de su rescate. Un secreto que las 4 compartían. Un secreto que tenía que ver con él. Un atardecer, cuando el cielo se volvió naranja y el viento soplaba suavemente. La mujer de mirada dura se sentó frente a él. Su expresión era seria, casi solemne. Debes saber algo, Mateo dijo. No te salvamos por casualidad, no te encontramos por accidente. Él la miró, esperando. Hay un propósito en ti, continuó. Un propósito que aún no comprendes, pero que pronto entenderás. Mateo sintió un estremecimiento. ¿Qué propósito? Ella bajó la mirada. Eso no me corresponde a mí decirlo. Se levantó y se marchó, dejándolo con más preguntas que respuestas. Esa noche, Mateo durmió con inquietud. Soñó con fuego, con voces lejanas, con pasos en la arena. Soñó que alguien lo llamaba por su nombre desde un lugar oscuro. Y en medio del sueño, vio un rostro desconocido. Un guerrero epechi con marcas de guerra, mirándolo fijamente. Despertó sudando, con el corazón acelerado. A su lado, la mujer de las trenzas largas lo observaba. Te escuchamos murmurar, dijo ella. ¿Qué viste? Mateo dudó, pero decidió ser sincero. Vi a un guerrero. No sé quién era. Ella sintió con lentitud. Lo verás de nuevo. ¿Qué significa eso? La mujer se levantó. Antes de salir de la tienda dijo: significa que tu verdadera historia aún no ha comenzado. Mateo se quedó inmóvil, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar, y que las 4 viudas eran la clave de ese misterio. Y así terminó la primera parte de su renacer. No con respuestas, sino con preguntas. No con fuerza, sino con recuperación. Pero, sobre todo, con la sensación de que, por alguna razón que él aún no podía comprender, los espíritus habían decidido que él viviría. Para algo que iba mucho más allá de su propia vida. Los días siguientes marcaron un cambio silencioso pero poderoso en la vida de Mateo, aunque su cuerpo seguía recuperándose. Era su mente la que más luchaba por adaptarse a aquella realidad inesperada. Antes vivía en completa soledad, sin destino ni esperanza. Ahora despertaba cada amanecer viendo a las 4 mujeres apaches moviéndose alrededor del campamento, cada una con un propósito distinto, como si formaran un círculo perfecto donde él era. Sin quererlo, el centro, el sonido del viento entre los matorrales, el humo de las fogatas, el aroma de hierbas medicinales, todo tenía un aire ritual, como si cada detalle de la vida en ese pequeño refugio respondiera a un orden ancestral. Y Mateo, aunque extranjero, empezaba a sentir que había sido puesto allí por razones que iban mucho más allá de la lógica. Una mañana, la mujer más joven, Tayana, le ofreció un tazón de infusión tibia. Lo necesitarás hoy, dijo con serenidad. Mateo bebió sin preguntar. Había aprendido que resistirse era inútil. Las 4 viudas tenían una forma de controlar el entorno que lo dejaba sin espacio para objeciones. Al terminar, Neran, la mujer fuerte, de mirada dura, se sentó frente a él. Ha llegado el momento de que entiendas por qué estás aquí, declaró. Mateo sintió un escalofrío. Lo he preguntado desde el día que desperté, respondió, y nunca obtengo respuesta. Hoy la tendrás.
añadió Sawi, la mujer de ojos cálidos. Pero debes escuchar sin interrumpir. Las 4 viudas se colocaron alrededor de la fogata, formando un semicírculo. Mateo quedó frente a ellas, como si estuviera ante un consejo ancestral. El silencio se volvió intenso, pesado, casi espiritual. La llama parpadeaba, proyectando sombras largas sobre los rostros de las mujeres. Finalmente, Kira, la mujer de las trenzas largas, comenzó a hablar. Hace un año, dijo con voz profunda. Nuestro esposo murió. Él fue un guerrero valiente, respetado por todo el pueblo epechi, pero su muerte no fue natural. Fue traicionado. Mateo sintió un golpe en el pecho. Había escuchado rumores, pero nada concreto. Los hombres que lo mataron son los mismos que han destruido vidas en esta tierra, continuó Nera. ¿Conoces esos hombres, aunque quizás no los recuerdes claramente? Mateo arqueó una ceja. ¿Cómo podrían estar relacionados conmigo? Porque lo que destruyó tu vida y lo que destruyó la nuestra tiene el mismo origen, respondió la mujer más joven. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. ¿Hablan del incendio?, susurró. Sabi asintió. Sí, el fuego que arrasó tu rancho. El fuego que te dejó sin familia. Mateo se quedó inmóvil. ¿Ustedes saben quién lo provocó? Sabemos mucho más de lo que crees, respondió Nera. Un silencio más largo cayó entre ellos. Las 4 mujeres se miraron entre sí como asegurándose de que realmente querían revelar lo que venía. Finalmente, Kira dejó escapar un suspiro profundo. La noche anterior a la tormenta que casi te mató, dijo, las 4 tuvimos el mismo sueño. Una visión, un mensaje de los espíritus. Mateo no era un hombre devoto ni espiritual, pero al escuchar la firmeza en la voz de ella, sintió un estremecimiento. En ese sueño, continuó Kira, vimos a un hombre caminando por el desierto, al borde de la muerte. Un hombre marcado por la tragedia, pero destinado a grandes cosas. Ese hombre eras tú, intervino Tayana. Mateo negó con la cabeza, incrédulo. No soy nadie, no tengo nada. Exacto, dijo Nera, con energía, y es por eso que puedes volver a hacerlo todo. Ella se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en él. El que no tiene nada, no teme perder. Y los espíritus buscan corazones sin cadenas para cumplir misiones que otros no podrían soportar. Mateo respiró hondo. Aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo caliente. Desde que perdió a su familia, lo único que había sentido era vacío. Y ahora le decían que ese vacío era una virtud. No sabía si sentir esperanza o miedo. Los espíritus dijeron que debíamos encontrarte, prosiguió Sawi, que debíamos salvarte, pero no solo para devolverte la vida, añadió Nera, sino para darte un propósito. Mateo apretó los puños. ¿Qué propósito? Esta vez, la respuesta vino de la más joven. Con una voz casi quebrada, Justician dijo, una sola palabra, pero llena de dolor, peso y memoria. La conversación continuó con una profundidad que Mateo jamás imaginó. Las viudas contaron que su esposo había sido emboscado por un grupo de mercenarios que buscaban tierras y poder, un grupo que no solo había atacado al guerrero epechi, sino también a otras familias del valle. Tu rancho, Mateo le explicó Sawi, estaba en las tierras que ellos querían controlar. Y tu familia, ellos fueron testigos de algo que no debían ver. Mateo sintió como si le arrancaran el alma. ¿Están diciendo que mi familia murió por culpa de ellos? Nera bajó la mirada. No por culpa de ellos, por culpa de su ambición. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que no había derramado en meses. Yo pensé que fue un accidente. Kira negó suavemente. Nada en estas tierras ocurre por accidente. El silencio volvió a apoderarse del campamento. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de una verdad que duele, que corta, que marca. Después de unos segundos, Nera continuó. Nuestro esposo luchó contra esos hombres. Les plantó cara durante meses. Les quitó ganado robado, liberó a mujeres capturadas. Defendió nuestras tierras. La mujer más joven añadió, por eso lo mataron. En una emboscada cobarde. Sabi apretó los labios. Nosotras, sus viudas, quedamos marcadas por la comunidad. Algunos nos respetan, otros nos temen. Y algunos nos evitan por superstición. Pero los espíritus no nos abandonaron, dijo Kira. Ellos nos guiaron hacia ti. Mateo tragó saliva, aún en shock. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro guerrero? Porque no te buscan a ti, respondió Nera. No saben que sigues vivo. La joven Tayana dijo con suavidad, eres el fantasma de un hombre muerto. Y nadie busca a los fantasmas. Mateo cerró los ojos. Una mezcla de tristeza, rabia y confusión lo envolvió. ¿Quieren que yo tome el lugar de su esposo? ¿Que pelee contra esos mercenarios? Kira negó con tranquilidad. No queremos que tomes su lugar, dijo. Queremos que encuentres tu propio lugar. Nera respiró hondo. Nuestro esposo no puede vengarse. Tú sí. Aquella frase cayó como un trueno. Mateo levantó la cabeza lentamente. ¿Hablan de venganza? Hablamos de justicia, corrigió Sawi. Justicia para ti. Justicia para nosotras. Justicia para esta tierra.
La joven añadió, y justicia para tu familia. A Mateo se le rompió el alma. Las viudas no estaban hablando solo desde su dolor, sino también desde el suyo de ese día. Mateo permaneció en silencio durante horas, sentado junto a la fogata, observando cómo las chispas ascendían hacia el cielo. No sabía qué pensar. Parte de él quería huir, desaparecer. Otra parte quería pelear, gritar, desatar toda la furia que llevaba guardada desde el día en que vio arder su hogar. Al caer la noche, Sawi se acercó con una manta y se la colocó sobre los hombros. No tienes que decidir hoy, dijo con dulzura, pero entiende esto, tu vida no terminó en el desierto. Comenzó aquí. Mateo la miró. Había sinceridad en sus ojos. No sé si podré hacerlo, confesó. No. Estarás solo, susurró. Nunca más las otras 3 viudas se unieron a ellas. Formaron un círculo alrededor del fuego y comenzaron un canto suave, melódico, triste y hermoso. Era un canto para los muertos, pero también para los renacidos. Mateo sintió que algo dentro de él se movía, algo que llevaba dormido desde la tragedia. Por primera vez desde el incendio, sintió vida al amanecer del día siguiente. Nera se acercó a él con una mirada determinante. Hoy comienza tu entrenamiento, dijo. Mateo parpadeó. ¿Entrenamiento? Sí, los espíritus dijeron que renacerías. Y un renacido debe aprender a caminar de nuevo. Tayana agregó con una sonrisa leve, no te entrenaremos para ser un guerrero epechi. Te entrenaremos para ser el hombre que estás destinado a ser. Kira, concluyó, cuando llegue el momento, entenderás por qué los espíritus te escogieron. Mateo respiró profundo. Una mezcla de miedo y propósito lo invadió. Entonces, ¿qué esperan de mí? Las 4 respondieron al unísono. Como si compartieran un solo corazón, que vuelvas a vivir. Y en ese instante, Mateo comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino al destino que estaba a punto de enfrentar junto a las 4 viudas que lo habían salvado. Los días siguientes al inicio del entrenamiento marcaron el renacimiento de Mateo, bajo el sol ardiente, entre árboles retorcidos y rocas que guardaban siglos de historia. El antiguo ranchero aprendió a mover su cuerpo como si fuera nuevo, como si realmente estuviera volviendo a nacer. Nera le enseñó a usar el arco con precisión. Sawi le enseñó a leer el viento y escuchar los silencios del desierto. Kira le enseñó a preparar hierbas que fortalecían el cuerpo y calmaban la mente. Tayana le enseñó técnicas de sigilo que solo las mujeres del clan conocían. Cada una, con su dolor y su sabiduría, esculpía a Mateo de nuevo. Pero mientras él aprendía, una sombra oscura comenzaba a moverse en el horizonte. Una sombra que llevaba meses buscándolo sin saberlo. Una tarde, mientras Mateo practicaba con el arco bajo la supervisión de Nera, escucharon algo que no pertenecía al ritmo natural de la tierra. Cascos de caballos, varios golpeando el suelo con una cadencia pesada. No era una patrulla epechi, no era un grupo de caza, era un sonido más rudo, más agresivo. Nera aguzó los oídos. Ese ritmo, murmuró, no es de nuestra gente. Mateo quedó rígido. ¿Quiénes podrían ser? La mujer entrecerró los ojos. Hombres que quieren entrar donde no deberían. Fue entonces cuando Tayana apareció corriendo desde una colina cercana, con la respiración agitada. Los vimos, exclamó. Son 5, no, 6 hombres armados. ¿Mercenarios? Preguntó Sawi, que acababa de llegar. La joven asintió. Sí, se mueven como si estuvieran buscando algo. ¿O alguien? Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna como una serpiente de hielo. ¿Cómo se ven? Preguntó con voz tensa. Tayana describió al grupo, hombres robustos, con armas de fuego, mochilas pesadas y miradas duras. Pero hubo un detalle que paralizó a Mateo. Uno de ellos, dijo la joven, tiene una cicatriz grande cruzándole la mejilla. Mateo sintió que el mundo se detenía. Esa cicatriz, ese rostro, ese hombre. Lo conozco, susurró con voz quebrada. Las viudas lo miraron juntas como si una corriente eléctrica las uniera. ¿Quién es?, preguntó Nera. Mateo apretó los dientes con fuerza. Él estaba allí, la noche del incendio. El silencio que siguió fue espeso, helado, brutal. Kira dio un paso adelante. ¿Estás seguro? Mateo asintió. No puedo olvidar esa cicatriz. Fue lo último que vi antes de que el humo me dejara inconsciente. Las viudas intercambiaron miradas tensas. Sawi habló primero. Entonces, ellos no han terminado. Nera frunció el ceño. Si están aquí, significa que buscan algo. Kira añadió, o alguien. Mateo sintió un peso en el pecho. ¿A mí? Tayana negó. No saben que sigues vivo, pero puede que regresaran por lo que destruyeron. Nera entornó los ojos. O tal vez buscan algo que dejaron pendiente. Sawi murmuró, como eliminar todo rastro de su crimen. La tensión se volvió insoportable. Mateo sintió como su corazón se aceleraba. Hasta ese momento, el entrenamiento había sido una preparación sin dirección.
Ahora, el enemigo tenía rostro, nombre y presencia. Esa noche, el campamento se llenó de inquietud. Las viudas prepararon armas silenciosas, flechas largas, cuchillos de piedra, lanzas con puntas negras. Mateo no podía dormir. El recuerdo del hombre de la cicatriz lo perseguía. Lo vio de pie frente a su casa en llamas, mirando cómo ardía todo. Lo vio sonriendo con frialdad mientras la familia de Mateo gritaba. Lo vio alejarse entre la humareda como un demonio satisfecho. Cuando el amanecer llegó, Nera reunió a todos. No podemos esperar a que ellos nos encuentren, dijo con firmeza. Si descubrimos cuáles son sus intenciones, podremos actuar antes de que ellos ataquen. Mateo la miró. ¿Quieres que los enfrentemos? No ahora, respondió. Primero, debemos entender qué buscan. Kira asintió. Nunca luchamos a ciegas. Ese es el camino de los necios. Dayana sonrió con determinación. Nosotras no somos necias. Ni tú tampoco. Entonces Awi se acercó a Mateo y le entregó un cuchillo de mango de hueso. Llévalo, dijo, no por agresión, sino por protección. Mateo tomó el arma. Era ligera, equilibrada y tan afilada que parecía cortar el aire. Cuando el sol estuvo alto, salieron del campamento. Se movieron rápido, silenciosas como sombras. Mateo se sorprendió de sí mismo. Gracias al entrenamiento, podía seguirles el paso sin perder el ritmo. Su cuerpo ya no respondía como el de un hombre destruido. Empezaba a sentirse completo otra vez. A las pocas horas, vieron humo en la distancia. Una fogata, susurró Dayana. Están acampando. Nera levantó la mano, pidiendo silencio. Avanzaron arrastrándose entre las piedras hasta llegar a un punto donde podían observar sin ser vistos. Los 6 mercenarios estaban reunidos alrededor del fuego, limpiando sus armas, revisando mapas y discutiendo entre ellos. Mateo reconoció al de la cicatriz al instante. Su corazón se encogió. Era él, el hombre que lo había condenado a perderlo todo. Mientras observaban, escucharon parte de la conversación. El líder decía, el patrón quiere toda la zona limpia. No pueden quedar testigos. Otro agregó, dicen que un fantasma vagó por aquí hace semanas. Un ranchero que no debería estar vivo. Mateo sintió como su sangre hervía. Hablan de ti, susurró Sawi. Él apretó los dientes. No soy un fantasma. Soy un hombre. Precisamente por eso eres un problema para ellos, replicó Nera. Entonces, el de la cicatriz habló con voz ronca. Si ese maldito ranchero sigue vivo, yo mismo me encargaré de borrarlo de este mundo. No me importa dónde se esconda. Lo encontraré. Mateo sintió un golpe en el pecho. Las viudas también lo miraron. Ese hombre quería terminar lo que había empezado. Él es tu enemigo, murmuró Kira. No solo el nuestro. Mateo tragó saliva. ¿Qué hacemos ahora? Nera respondió con calma feroz, vigilar y esperar. No pelearemos hoy, pero tampoco huiremos. Sawi añadió, la justicia no siempre es rápida. A veces necesita tiempo, paciencia y estrategia. Dayana, con una sonrisa fría, murmuró, cuando llegue el momento. Caerán uno por uno. Pero el destino no quiso darles todo el tiempo que necesitaban. Esa misma noche, mientras regresaban al campamento, un crujido proveniente de la maleza alertó al grupo. Nera levantó la mano en señal de alto. Mateo tensó los músculos. ¿Son animales? No, susurró Kira. Muy pesados. El sonido se repitió. Son ellos, dijo Nera. De pronto, una bala silbó en el aire y golpeó una roca a centímetros de sus cabezas. Nos vieron, gritó Sawi. Todo ocurrió en segundos. Las viudas se dispersaron con agilidad felina. Mateo se lanzó al suelo, mientras otras balas atravesaban la vegetación. Rodeen la zona, gritó el mercenario de la cicatriz. Nera tomó a Mateo del brazo. ¡Corre! A los árboles. Corrieron entre matorrales espinosos, saltando sobre troncos. La noche oscura se llenó de luces de disparos y gritos. Era como si la tierra hubiera despertado convertida en un campo de guerra. Dayana lanzó una flecha que atravesó la mano de uno de los mercenarios. El hombre soltó su arma y lanzó un alarido. Sawi colocó trampas improvisadas que atraparon los pies de otro enemigo. Nera guiaba a Mateo hacia una zona más elevada. Debemos separarlos, dijo. No permitas que te rodeen. Pero el de la cicatriz los vio. Tú, rugió señalando a Mateo. Maldito fantasma, disparó. La bala pasó a un lado del rostro de Mateo, tan cerca que sintió el calor del metal rozándole la piel. Nera empujó a Mateo al suelo y respondió lanzando una lanza que se clavó en un árbol, rozando al mercenario. Vayan, gritó Nera. Yo lo detengo. No, exclamó Mateo, intentando detenerla. Mateo, vete. Ella se quedó atrás, enfrentando al hombre de la cicatriz. Los demás mercenarios comenzaban a reorganizarse. Mateo sabía que, si no actuaban rápido, los rodearían. Kira apareció detrás de él y le tomó el rostro con firmeza. Escúchame, dijo. Este no es el final. Esto es solo el comienzo. Sawi añadió, mañana, cuando amanezca, sabrás quién eres realmente. Dayana afirmó, pero hoy, debes sobrevivir. Mateo asintió. No las dejaré solas. No lo harás, respondió Kira.
porque desde esta noche caminamos juntos hacia la guerra. Las viudas se reunieron un instante como un grupo sagrado. Mateo sintió que la vida le cambiaba por completo. Los mercenarios gritaban cada vez más cerca. Vamos, ordenó Nera desde la distancia, a la montaña, y juntos corrieron hacia el fondo de la noche, sabiendo que ya no había marcha atrás. El enemigo del pasado había regresado. El hombre de la cicatriz estaba vivo, y la guerra acababa de comenzar. La noche en que escaparon de los mercenarios fue una mezcla de caos y supervivencia. El viento helado cortaba la piel y la oscuridad apenas dejaba distinguir las sombras del desierto. Pero las 4 viudas sabían moverse en la noche mejor que cualquier hombre armado, y Mateo, gracias al entrenamiento recibido, lograba seguirles el paso sin caer en la desesperación. Corrieron hasta que sus piernas ardieron, hasta que el sonido de los disparos quedó atrás, absorbido por la inmensidad del territorio Epechi. Cuando por fin se detuvieron, el cielo estaba comenzando a aclararse. La luna palidecía, mientras una tenue luz rosada anunciaba el amanecer. Nera respiró profundamente y dijo: hemos ganado tiempo, pero no la batalla. Mateo se dejó caer sobre una roca grande, jadeando, con el corazón golpeando su pecho. Tenemos que enfrentarlos, dijo con voz ronca. ¿Son ellos o nosotros? Tayana se arrodilló frente a él y le limpió un corte en la ceja. No mientras ellos tengan ventaja, respondió. Hoy los enfrentaremos, pero en nuestro terreno. No en el suyo. Sawi agregó: esta tierra es nuestra, Mateo. Aquí mandan los espíritus, y hoy pelearán con nosotros. Kira se acercó con una mirada que mezclaba determinación y ternura. A veces, la guerra no se gana con fuerza, sino con sabiduría. Y tú ya aprendiste ambas. Mateo alzó la vista hacia las 4. No sé si soy el hombre que creen. Nera sonrió apenas. Eres el hombre que elegiste ser, y eso basta. Pasaron el resto del amanecer preparando lo que sería la confrontación final. Mientras los mercenarios avanzaban confiados por el territorio, las viudas tejían una red silenciosa de trampas antiguas, usadas por generaciones para defender la tierra Epechi: hoyos escondidos, cuerdas tensas, puntas afiladas y señuelos estratégicos. Mateo ayudó a cargar piedras, ramas y troncos que servirían como barreras naturales. Cada movimiento le recordaba el entrenamiento, cada respiración le recordaba lo que había perdido y lo que estaba a punto de recuperar. Kira preparó un brebaje que reforzaba los músculos y despertaba la mente. Se lo entregó a Mateo y dijo: hoy no eres un vagabundo del desierto. Hoy eres el hombre que luchará por su vida y por la nuestra. Mateo bebió sin dudar. Era el mediodía. Todo estaba listo. La montaña donde habían establecido su posición tenía estrechos pasillos naturales, rocas grandes que dominaban la vista y un terreno que dificultaba el movimiento de caballos. Era el lugar perfecto para convertir a los mercenarios en presas. El primer disparo se escuchó a lo lejos. Los enemigos se acercaban, más agresivos, más seguros de sí mismos, desde un punto alto. Mateo vio al hombre de la cicatriz avanzando al frente del grupo, empuñando un rifle largo y con la mandíbula tensa como si disfrutara del rastro de destrucción que dejaba a su paso. Viene por ti, murmuró Nera. Mateo respiró hondo. Lo sé, los mercenarios avanzaron confiados. Pero pronto las trampas comenzaron a activarse. Uno de ellos cayó en un hoyo profundo, y sus gritos alertaron al resto. Otro quedó atrapado por una cuerda que se tensó desde un árbol, levantándolo del suelo. Un tercero pisó un mecanismo hecho por Tayana que disparó flechas desde la maleza, una de las cuales se clavó en su pierna. El hombre de la cicatriz gruñó furioso: busquen a esos malditos salvajes. No se escondan. Pero ese era precisamente el plan. Los mercenarios comenzaron a disparar a ciegas, desgastando sus armas y perdiendo precisión. En medio del caos, las viudas aparecían como sombras. Nera lanzó una lanza que atravesó el hombro de un enemigo. Sawi disparó una flecha que apagó la voz de otro. Kira arrojó tierra especial que cegó a un tercero. Tayana movía ramas y piedras para confundir a los hombres, haciendo que se desplazaran exactamente a donde querían. Y Mateo luchaba con una furia que nacía de años de dolor reprimido. Cuando un mercenario arremetió contra él con un cuchillo, Mateo esquivó el golpe y lo empujó contra una roca, dejándolo inconsciente. Su cuerpo reaccionaba sin dudas, como si su alma hubiera despertado por completo. Pero el hombre de la cicatriz era distinto, experimentado, cruel, impredecible. Mientras los otros caían, él se abrió paso entre las trampas, esquivando flechas y analizando cada movimiento. Cuando avistó a Mateo en lo alto de una roca, sus ojos se encendieron con odio puro. Al fin, gritó mientras apuntaba su rifle. Mateo saltó hacia un lado justo cuando la bala estallaba la piedra. El mercenario avanzó rápido, disparando sin parar. Nera gritó desde un punto cercano: Mateo, a la grieta. Él corrió hacia una formación de rocas, donde el terreno era más angosto. El hombre de la cicatriz lo siguió, confiado en que allí podría acorralarlo. Mateo llegó a la grieta,
Era estrecha, peligrosa, pero le daba ventaja. El hombre de la cicatriz entró detrás. Apuntando su arma, te voy a borrar de este mundo, dijo entre dientes. Igual que a tu familia. Mateo sintió una oleada de furia. Entonces tú fuiste quien ordenó el incendio. El hombre sonrió con cinismo. Una familia menos es un problema menos para el patrón. ¿Y tú? Tú solo eras un estorbo. Ese fue el punto de quiebre. Mateo no escuchó más. No sintió miedo. No sintió duda. Se lanzó sobre él con un grito que resonó entre las rocas. Tropezaron y rodaron cuesta abajo del estrecho pasillo. El rifle se disparó en el aire, rebotando contra una piedra. Ambos hombres golpearon el suelo. El mercenario intentó sacar un cuchillo, pero Mateo lo tomó de la muñeca y torció su brazo hasta escuchar un crujido. El hombre gritó. Lo empujó y rodaron de nuevo, cayendo sobre un pequeño claro entre rocas. El hombre logró liberarse y golpeó a Mateo en la mandíbula. Un segundo golpe lo dejó aturdido. No puedes contra mí, gruñó. No pudiste antes y no podrás ahora. Mateo escupió sangre. Antes no tenía motivos, ahora tengo 4 y todos viven. El mercenario se detuvo un instante, confundido. 4. Mateo sonrió con rabia. Las 4 mujeres a las que dejaste viudas. Una flecha pasó silbando y rozó la mejilla del mercenario. Era Nera. Desde lo alto, otra flecha se clavó en una roca a centímetros del hombre. Disparada por Sawi. Dayana apareció detrás de Mateo con un arma en mano. Kira surgió del lado opuesto con un cuchillo Epechi. El mercenario quedó rodeado. Estás acabado, dijo Kira, pero Mateo levantó la mano. No, es mi lucha. Las viudas obedecieron, retrocediendo apenas un paso. El hombre de la cicatriz soltó una carcajada. ¿Crees que puedes conmigo? No creo, respondió Mateo. Con una calma feroz, lo sé, el mercenario cargó contra él. Mateo lo esquivó. El hombre cayó y Mateo aprovechó para tomar una roca. El mercenario lo atacó de nuevo. Pero Mateo ahora estaba preparado. Un golpe, otro, un tercero, el hombre cayó de rodillas. Mateo lo tomó por el cuello de la camisa. Esto es por mi familia, susurró. Y en un último movimiento rápido y decidido, terminó la lucha. El eco del combate quedó suspendido en el aire. Las viudas se acercaron. Nera colocó una mano en el hombro de Mateo. Lo hiciste. Zoe murmuró, tu espíritu ha despertado. Dayana dijo con orgullo. Ahora eres parte de esta tierra. Kira añadió, esta tierra te reclama como uno de los nuestros. Mateo cayó de rodillas, exhausto, temblando. No lloraba de tristeza, sino de liberación. Mi familia, susurró, finalmente tienen justicia. Las viudas lo rodearon. Lo abrazaron juntas, formando el mismo círculo que habían formado aquella noche del canto. Ahora tú también renaces, dijo Nera, ya no eres un hombre muerto. Eres un hombre que volvió a vivir, añadió Sawi. Gracias a nosotras, sonrió Dayana. Gracias a tu propio espíritu, concluyó Kira. En los días siguientes, limpiaron la zona de cualquier resto de amenaza. Los mercenarios restantes huyeron al ver caer a su líder. La paz volvió al territorio de Mateo por primera vez desde la tragedia. Pudo respirar sin sentir vacío. Se quedó con las 4 viudas, no por obligación, sino por elección. Compartían el dolor, el renacimiento y la esperanza. Compartían la vida nueva que los espíritus habían tejido para todos ellos. Mateo se convirtió en protector del valle, en aliado de la tribu y en guardián de las 4 mujeres que, sin buscarlo, lo habían salvado de la muerte y del olvido. Y así, el ranchero, que una vez vagó sin alma, volvió a vivir gracias a 4 viudas apaches que lo rescataron no solo del desierto, sino de sí mismo.